porque bueno, en la Semana Mundial de la Salud Mental anticipan una verdadera epidemia de este tipo de trastornos, obviamente teniendo en cuenta todo lo que fue la pandemia, estrés, angustia, ansiedad, depresión, con diversos niveles de complejidad y severidad, son algunas de las condiciones cuya incidencia se incrementó durante este año y medio más o menos de pandemia. Por eso vamos a hablar con el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, el doctor Ricardo Corral. Ricardo, doctor, buenas tardes. Acá Franco Balvariani y Natalia Marinelli en Duplex en el U2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la comunicación y un saludo a toda su audiencia. No, por favor, muchas gracias a usted por la predisposición y en un tema y en un momento tan álgido como este, porque siempre sabemos, y además justamente estamos en el Día Mundial de la Salud Mental, pero las personas que nos están escuchando en este momento y que tienen algún familiar, ayer abordábamos algo similar en otra entrevista y me quedaron algunas cosas que agradezco que esté en este momento al aire. ¿Cuáles son los alertas que debe tener el familiar, el que está en el núcleo, cuando ve una persona que no se siente bien, o cómo puede detectarlo? Bueno, es muy importante la pregunta que usted hace y también que haya puesto en tema a su audiencia, porque una de las primeras cosas que tenemos que tratar es de comunicar para informar y despejar los prejuicios que la Claro. sociedad lamentablemente todavía tiene. Entonces, este punto que usted dice es crítico, porque una de las cosas que nosotros vemos es que las personas les cuesta consultar, Ujú. tienen ciertos temores o prejuicios, entonces van estirando esto de la consulta para más adelante o cuando las situaciones se complican aún más. Ujú. ¿Y por qué es tan importante? Porque es importante primero hacer un diagnóstico lo más antes posible para iniciar un tratamiento lo más rápido posible y de esa manera se mejora el pronóstico. Claro. Entonces, a su pregunta lo que le diría es lo siguiente: todos tenemos repercusiones del ánimo, preocupaciones, ansiedad o estado de tristeza frente a las circunstancias de la vida. Así como nos ponemos contentos por algo, nos ponemos tristes por otra cosa. Sí, Es sí. decir, que eso, como primer medida, las circunstancias nos hacen reactivos y nos hacen que nos sintamos mejor o peor, Ujú. más contentos o más tristes. El punto no es eso, sino es que cuando eso se perdura en el tiempo, se mantiene durante más tiempo, del lógico, del razonable, y además nos perturba nuestra funcionalidad. Claro. Es decir, cuando tenemos un estado de ánimo que nos perturba nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros vínculos con los demás, con nuestros seres queridos, ese es el momento donde, bueno, hay algo que ya se escapa de lo que sería lo normal, lo Ujú. natural o lo esperable, y entonces es el momento de realmente hacer una consulta con un especialista. Las personas igualmente que por ahí están con algún trastorno de ansiedad o que los notamos que han exaltado este tipo de cosas y que obviamente no están bien, cuando se les sugiere por qué no consultas a un especialista, justamente lo que estábamos hablando recién, claro, saltan ante, no, que a mí me van a medicar, no, yo no estoy loco, ¿qué me querés decir con esto? También genera más ansiedad todavía lo que le estamos proponiendo. Bueno, por eso es tan importante esto que están haciendo ustedes. Claro. Es tan importante la comunicación y los medios en este sentido, y los periodistas serios y responsables como ustedes, donde están cumpliendo una función social de informar adecuadamente. Ujú. Y es tan importante por esto que decía al principio: hay mucho prejuicio y el prejuicio está fundado en la ignorancia, por lo tanto tenemos que ilustrar a las personas, informarles, darles una buena información. Y Ujú. justamente el tema del prejuicio termina generando lo que decimos estigma y discriminación. Entonces termina pasando que las personas no se animan a consultar por todo cuestiones que están vinculadas con los malos entendidos o la mala información. Así que bienvenido sea periodistas como ustedes, comunicadores, que ponen este tema en la comunidad. Para eso también le tengo que decir algo muy importante, Sí. que es que al haber un poco estos prejuicios, también se estigmatiza y se discrimina a los profesionales que se dedican al tema de la salud mental, al equipo de la salud mental, Claro. y también a las instituciones. Porque fíjese, mire, yo trabajo en el Hospital Borda hace muchos años. Ujú. Si yo digo esto, la mayoría de la gente piensa en algo malo, en algo siniestro, Claro. Claro. en algo que no es bueno. Y eso, justamente, aleja a las personas a que consulten. Ujú. Porque van a decir, no voy a ir al Borda, que es un manicomio, es un lugar horrible, torturan a la gente, o si alguien entra ahí no sale nunca más. Y son todas cosas falsas
que tenemos que justamente transmitir y que lamentablemente están muy arraigadas en la comunidad, incluso en los funcionarios, más allá de los partidos y de los colores políticos y de las banderas partidarias. Eso es algo que le hace mucho daño a la gente, porque en realidad la aleja de la posibilidad de acceder a un tratamiento, a una consulta, a una orientación. Sobre todo en los lugares como el que yo donde trabajo hace tantos años, en el Hospital Borda, donde nosotros tenemos una atención 7x24. Claro. Doctor, la gente puede ir a... Sí, perdón. no, disculpe, yo le quería consultar el tema de la pandemia, cómo elevó los números, si se sabe qué porcentaje, y también le quiero consultar con respecto, bueno, mucha gente que estuvo encerrado, o que está encerrada, teniendo en cuenta la pandemia, también el coronavirus y demás, y si eso también ha afectado o puede llegar a afectar. Sí, todo lo que usted dice es así y tiene que ver con dos aspectos. Si usted me permite, le comento. Sí, cómo no. Uno es en sí la pandemia, es decir, una enfermedad nueva, preocupante, que generó mucho temor en las personas, sobre todo en las más vulnerables, de enfermarse y de morir. Y de hecho, bueno, han muerto en nuestro país más de 115.000 personas. Así que era algo que ya de por sí genera una situación de mucho temor. Por otro lado, hubo un efecto colateral de la cuarentena crítico, que fue la cuarentena. La cuarentena generó además otro tipo de problemas por el encierro, por las dificultades que hubo de mantener la vida cotidiana de estudio, de trabajo, de relaciones interpersonales, familiares, la recreación tan importante, la actividad deportiva, la actividad física tan importante. Todo eso generó un gran desbarajuste y hay indicadores muy fuertes de aumento de los problemas de ansiedad, aumento de los trastornos del sueño, lo que llamamos insomnio, Claro. aumento de las reacciones de tristeza y de desgano, y además, agregado a todo lo que ya en Argentina nos viene pasando hace tiempo, es la gran crisis socioeconómica que tenemos. Ni hablar. Claro, es así. Nosotros tenemos una población, fíjese que los últimos resultados que publicó el INDEC la semana pasada, casi el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza. Entonces todo esto repercute muy negativamente y sobre todo en las personas que son más vulnerables para tener más preocupaciones que tiene que ver con todo lo que está vinculado con no lograr acceder a las necesidades básicas que todo individuo tiene derecho a tener, ¿no? Y sobre todo pensando en salud, educación y la posibilidad de tener la alimentación necesaria. Claro. Así que esos tres factores que son más sociales son generadores también de problemas emocionales. Y a veces, como en el caso del COVID y de la vacunación, las personas que estaban o ansiosas previamente cuando las vacunas no llegaban, y ahora la incertidumbre también, si lo que me pusieron, que he visto muchas personas afectadas por lo mismo, ¿no? La vacuna que me dieron me hará bien, qué daños me puede traer más Si es adelante. mejor una o la otra, Claro. o si hay una tercera dosis o... Ha generado... Bueno, ahí enfáticamente le tengo que decir a toda su audiencia que no duden que las vacunas es el gran salto de conocimiento que tiene que ver con la medicina y la prevención de las enfermedades. Y en este caso honramos a la ciencia por la velocidad realmente récord que tuvo, se logró el desarrollo de una vacuna que previene la enfermedad. Así que sin duda, y sin importar cuál sea la marca de la vacuna o el laboratorio que le diseñó, hay que dársela que esté disponible. Y esta es la mejor manera de resolver este tiempo de pandemia, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Las vacunas son la gran solución para la mayoría de los problemas de la salud, como ha sido toda la historia de la medicina. La verdad que clarito, nos ha quedado el concepto, obviamente... hay muchísima gente que consulta y que conocemos y que tenemos alrededor, inclusive tantos adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de encontrarse ni siquiera con sus familiares, que por ahí los asistían en un edificio, la gente del mismo edificio. La verdad que se ha complicado muchísimo la vida para muchas personas y el miedo. La verdad que el miedo es como que se ha instalado en casi toda la sociedad, ni hablar, como le digo, en los adultos mayores, que además eran los más vulnerables, ¿no? Ante esta situación. ¿De qué manera cuando uno, porque me ha pasado por ahí en mi edificio, y quién no conoce a alguien que está solo, ¿de qué manera abordamos por ahí cuando alguien no entiende o no tiene ganas tampoco de llegar a una consulta, y muchos abuelos que tienen PAMI y que por ahí no tienen cobertura, que no tienen, ¿cómo los podemos proteger o cómo los ayudamos? Bueno, esto que usted dice, una de las cosas que tenemos los humanos, que somos un grupo digamos, animales gregarios y que tenemos siempre ese espíritu solidario.
pese a las cuestiones negativas que a veces uno ve y las malas noticias, la realidad es que las personas somos solidarias y Sí. tenemos que sacar esa solidaridad. Eso nos hace ser mejores personas y eso también es salud mental. Claro. Y esto que usted dice, ¿no? De la gente que se acercó a colaborar con uno, con otro, y de esta manera resolverlo. A esa misma altura de lo que digo yo, debería estar toda la clase política, todos los funcionarios, apuntando a políticas de Estado que puedan permitir que todas las personas accedan a las necesidades que tengan, en este caso de salud, y que no haya tantas dificultades o restricciones. Nosotros tenemos que insistir con eso, nosotros desde los profesionales, ustedes como comunicadores y la sociedad en su conjunto, para apuntar justamente a tener una sociedad mejor. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Buenas tardes. Bueno, le agradecemos al doctor Ricardo Corral, él es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, mencionando un poco sobre este Día Mundial de la Salud Mental, algo tan importante y que, bueno, van anticipando una epidemia de este tipo de trastornos, teniendo en cuenta también toda la pandemia del coronavirus y todo lo que vivimos día a día, ¿no?